En la Cámara Alta se presentaron 8 iniciativas entre 2014 y 2015 por parte de los diversos grupos parlamentarios en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta reforma modifica la fracción 21, inciso A, del artículo 73 para que el Congreso pueda expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en la materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. El régimen transitorio de la reforma constitucional cuenta con 3 artículos. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias referidas dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. La legislación a que se refiere el presente artículo transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Tercero, la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación ilegal de la libertad, contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuarán vigentes hasta que entren en vigor las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse. El dictamen se presentó a consideración del Pleno en sesión ordinaria del 29 de abril de 2015. Los efectos de la desaparición forzada perdurarán hasta que no se resuelva la suerte o paradero de las personas, prolongando el sufrimiento de sus familiares. Es muy importante esta reforma a nuestra Constitución que permita al Congreso de la Unión expedir leyes generales. Atiende un problema que en cierta forma ha venido a vulnerar la seguridad y la confianza de las personas para llevar a cabo de manera cotidiana su quehacer. La desaparición forzada de personas es uno de los más graves actos que puede llegar a sufrir una persona en lo individual o un grupo de personas. Sino también porque nos obliga a la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas que permita homologar procedimientos y acciones, como se dijo en comisiones y en este mismo pleno, para la búsqueda y para la localización de las personas desaparecidas. Esta reforma dará la oportunidad al Congreso de la Unión a redefinir de manera integral el marco normativo encargado de sancionar este tipo de conductas, inscribiéndose dentro del proceso de redefinición de las competencias legislativas en materia penal. La idea es que se tenga la protección más amplia que el Estado mexicano le puede brindar a una persona, que su integridad esté a salvo y por supuesto que no pueda ser privada de la libertad sin recurso y sin razón alguna. Con un resultado de 180 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, senadoras y senadores aprobaron esta reforma al texto constitucional. Se está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre desaparición forzada. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. El Pleno de la Cámara de Diputados discutió esta reforma durante la sesión del día 30 de abril de 2015, la última del periodo ordinario de la 62ª legislatura. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, un crimen que solamente puede ser cometido conforme a su tipificación por agentes del Estado. En el caso del Estado mexicano sería cometido, podría ser cometido no solamente por el gobierno federal, el gobierno estatal o municipal, sino también por cualquier otro agente. Nadie olvida a 43 muchachos que fueron emboscados por un grupo de policías municipales en Iguala hace ya 7 meses. El dolor de esas familias y su desesperación no solo es comprensible, sino que se convirtió en el punto de quiebre
de la política nacional. Pero la realidad es que esta reforma constitucional que se presenta el día de hoy es el logro de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que nos acompañan el día de hoy. Es el resultado de la presión de la sociedad mexicana frente a un problema que se quiso minimizar y es el resultado de la presión internacional. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No se nos olvidan los caídos colaterales en la batalla o aquellos cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas comunes, ni la desaparición en Iguala de los 43 estudiantes normalistas. Ayotzinapa vive. Porque pareciera que a partir del asunto de Iguala, el Estado mexicano, los congresistas principalmente, nos hemos hecho cargo de la garantía de los derechos humanos al respecto. Y eso no es cierto. El propio presidente de la República mandó en el 2013, antes de que surgiera el problema de Iguala, una reforma al Senado para reformar los artículos 215A, 215B, 215C y se adicionaba un artículo 215E del Código Penal Federal precisamente para sancionar mayormente la desaparición forzada. El PRD ha puesto como punto central de su agenda legislativa la consecución de un marco jurídico que permita afrontar el problema de la desaparición forzada de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Con la aprobación de esta reforma a la fracción 21ª, inciso A del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estamos dando una respuesta legislativa oportuna a una realidad social lacerante, dolorosa y, por qué no decirlo, a una realidad vergonzante. Nos duele Ayotzinapa y nos faltan muchos más de 43. Son miles de mexicanos y mexicanas que nos faltan como consecuencia, como producto de esa guerra fallida contra la delincuencia organizada. Hoy estamos en un momento importante para fortalecer el entramado legal y constitucional. En la votación, el dictamen obtuvo 383 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular por mayoría calificada el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos. Los congresos del país se encuentran analizando la minuta. En caso de la ratificación de la mitad más uno, se emitirá la declaratoria de aprobación de reforma constitucional para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.